Buenas tardes a todos. Hoy tenemos, iba a decir el gusto de recibir, pero no, porque no le recibimos porque es de la casa, Emilio Gamopazos, que es conservador del Departamento de Numismática y Medallística de este museo. Esta es una actividad que está enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia, así es que aunque es una conferencia, pues entra dentro de un marco también más grande. Habrán visto ustedes que tenemos bastantes actividades, digamos, dando vueltas y al retortero. Les diría que se apuntaran algunas de ellas, pero la parte triste es que no pueden y la parte alegre es porque están llenas. O sea, que están teniendo bastante éxito. Así es que, igual que lo va a tener la conferencia de Emilio, que tiene un título, como ya habrán visto, que, bueno, parece antiguo, pero está muy de actualidad: Salud Pública. Emilio es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada La romanización de los pueblos de la Meseta Oriental, Arqueología y Fuentes Escritas, que además mereció el Premio Extraordinario de Doctorado, y esta es precisamente su línea principal de investigación, enfocada a los periodos, digamos, indígena y romano de la península ibérica, y son concretamente en la zona oriental de la Meseta y más concretamente todavía en el área de Guadalajara. Esta actividad se ha plasmado en distintas publicaciones y recibió por ella precisamente en 2011 el Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Histórica y Etnográfica por su libro Corpus de inscripciones latinas de la provincia de Guadalajara, que es también otra de sus líneas principales de investigación, la epigrafía latina sobre todo, aunque también paleohispánica. Ha participado y codirigido excavaciones y prospecciones arqueológicas, entre ellas el Opidum celtibérico de los Rodiles, la Carta Arqueológica de Sigüenza o el campamento romano de la Cabeza del Cid, pero lo que más señala él siempre, obviamente, y los demás ya nos lo sabemos, es precisamente la codirección de las excavaciones en el yacimiento que ha sido identificado como la ciudad carpetano-romana de Caraca, en Guadalajara, y que les sonará a lo mejor quizá más si digo Driebes, y el famoso tesoro de Driebes que pueden ustedes ver en este museo y se conserva aquí. Durante casi 3 años, Emilio ha sido técnico de museos en el Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida. Allí ha trabajado sobre todo en el campo de la epigrafía latina, como por ejemplo los grafitos sobre terra sigillata, sobre cerámica romana del museo, y desde febrero de este mismo año se ha incorporado al Museo Arqueológico Nacional, al Departamento de Numismática, donde le deseamos una larga y muy fructífera trayectoria. Y sin más, les dejo con Salud Pública. Bueno, pues muchas gracias a Paloma por la presentación y a ustedes por acompañarnos esta tarde en esta conferencia marcada, como ha dicho Paloma, en el ámbito de la Semana de la Ciencia. Bien, bueno, la temática de la conferencia es concibiendo las monedas como consecuencia, como unos objetos arqueológicos que emergen de una formación social. Pues bien, ver cómo estas monedas nos demuestran cuestiones sociales, políticas, culturales del momento en el que fueron acuñadas, ¿no? Y específicamente en el ámbito que vamos a tratar de las pestes, de las enfermedades, de las epidemias que asolaron el Imperio Romano y cómo podemos hacer un recorrido acerca de estas olas epidémicas a través precisamente de los tipos de las monedas que se fueron acuñando en la antigua Roma. Bien, en primer lugar, cuando nos referimos a pestes, hay que decir que el término latino pestis o pestilencia, que en griego es loimos, es definido por Galeno como una enfermedad grave que afecta a múltiples personas, es decir, lo que nosotros llamaríamos en la actualidad pandemia, ¿no? También tiene la característica de que son enfermedades contagiosas y normalmente con una mortalidad elevada. Bien, la cuestión es que a partir del siglo XIV el término peste se ha asociado en la imaginería popular con la peste negra que asoló Europa, ya digo, en el siglo XIV. Y, por lo tanto, les indico que cuando nos referimos a pestes, no nos referimos específicamente a la peste negra, a la peste bubónica,
sino que nos referimos a cualquier enfermedad epidémica que muchas veces es difícil de identificar. ¿Por qué? Porque las informaciones que nos dan los escritores grecorromanos son un tanto imprecisas, como veremos. Es decir, que la sintomatología de las enfermedades no es fácilmente identificable y podría corresponder con varias enfermedades, como iremos viendo. Es difícil que estas enfermedades tengan lo que se llama en la medicina un síntoma patoneumónico, es decir, un síntoma que la existencia de un solo síntoma lleve a identificar de forma indudable la enfermedad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los bubones en la peste negra, ¿no? La existencia de bubones en este caso sí que implicaría la existencia de la peste negra. Bueno, pues hecho esta salvedad, esta introducción al término latino pestis o pestilentia, hablaré también del concepto de salus publica. Salus publica es un concepto que aparece en algunas monedas romanas y que se refiere fundamentalmente a una personificación a través de la deidad Salus, de la que luego hablaremos, del bienestar general de la sociedad, concibiéndolo como la salud en general del Estado. También se habla en otros casos de salus rei publica, es decir, la salud de la cosa pública, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que en algunos momentos históricos, por ejemplo, en época de Nerva, del cual estamos observando ahora el reverso de un denario, de los años 96 al 98 después de Cristo, se llegó a la convicción en época romana altoimperial de que para mantener la salud pública y la salud del Estado había que mantener la salud de los súbditos y en consecuencia se hacen ciertas acciones redistributivas como son los repartos de alimentos, como en este caso hizo el emperador Nerva. Por lo tanto, este concepto de salus publica que se transmite como una idea de propaganda política a través de las monedas, tiene ese matiz que les he comentado, ¿no? Bien. Las reacciones ante la enfermedad en el mundo clásico, se dividen, digamos, a nivel defensivo, a nivel profiláctico, a nivel apotropaico, con una serie de reacciones, ¿no? La primera reacción, las medidas de tipo supersticiosas o mágicas, ¿no? Esto se ve claramente en la arqueología clásica, por ejemplo, con la colocación a los varones jóvenes de la bula, ¿no? Que se retiraba a los 16 años. La bula como un elemento apotropaico contra los males, entre ellos la enfermedad, ¿no? En el caso de las mujeres se les colocaba la lúnula, ¿no? Otro amuleto con forma de media luna. Y luego también contra, digamos, maldiciones similares a lo que nosotros entenderíamos como el mal de ojo en la actualidad, los romanos llevaban colgados unos esvotos de tipo fálico que llamaban fascina, ¿no? Que es también con un contenido apotropaico, con un contenido protector. Bien, aparte de todas estas ideas supersticiosas o mágicas, tanto de defensa, tanto profilácticas frente a la enfermedad, tanto de defensa frente a la enfermedad, como también sobre su origen, como veremos, trasluce otra idea, ¿no? Y que en el fondo, ha llegado hasta prácticamente el mundo contemporáneo. Y es como la enfermedad y la desgracia, en el fondo son una consecuencia o un resultado de una afrenta a la divinidad, ¿no? Se pasan una serie de cuestiones que rompen el orden establecido, tanto por el cambio de las costumbres, cambios sociales, cambios ideológicos, cambios culturales, y se rompe, digamos, el orden de las cosas. Eso crea una afrenta a la divinidad que puede ser global de toda la sociedad o puede ser un acto concreto. En fin, sea como fuere, esa sería una explicación precientífica al origen de la enfermedad, ¿no?
Y luego hay otras medidas profilácticas que, en este caso, medidas profilácticas, me refiero a medidas de protección, que sí tienen una base científica, aunque sea de forma intuitiva, ¿no? Por ejemplo, en la ley de las 12 tablas, que es del siglo V a.C., en la antigua Roma, se indica cómo los enterramientos tienen que estar a una cierta distancia en el exterior de las ciudades, y esto se comprueba en las excavaciones arqueológicas de las necrópolis romanas. En la salida de las ciudades se ubican en las vías de salida, pero siempre a una distancia prudencial de las murallas del ámbito urbano. ¿Cuál es la cuestión? En las fuentes clásicas se indica cómo estas restricciones en cuanto a los lugares de enterramiento se ven reforzadas con el motivo de avance de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan la pandemia reciente, podrán recordar también cómo se dieron, ¿no?, durante el confinamiento unas medidas más estrictas para la realización de enterramientos. Por lo tanto, les tengo que decir que encontrarán muchas similitudes entre las digamos, reacciones antiguas a la enfermedad y las reacciones contemporáneas, ¿no? Y luego otra medida también de tipo profiláctico que se ha comprobado en excavaciones arqueológicas, por ejemplo, en alguna de las necrópolis de Augusta Amérita, es el arrojar cal encima de las tumbas, ¿no? No necesariamente porque sean individuos que han fallecido por la enfermedad, sino de forma preventiva, ¿no? Y luego, como veremos, digamos, estaría la respuesta científica a la enfermedad, lo que sería la medicina. La medicina que tiene su origen en el siglo V a.C., en el siglo de Periques, con la presencia de Hipócrates de Cos en Grecia, digamos que es conocido como el padre de la medicina, y también esa escuela hipocrática de la medicina, que es el origen de la medicina actual, en definitiva, en el siglo II después de Cristo se ve, digamos, renovada gracias a Galeno. Galeno era un médico de Pérgamo que se ve envuelto en el siglo II después de Cristo, en época de Marco Aurelio, en la peste antoniniana. Su vinculación, su observación de esta enfermedad le hace llegar a algunas deducciones de tipo científico que hacen que, bueno, la medicina de Galeno siga siendo una referencia desde luego hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII después de Cristo, ¿no? Por lo tanto, también otro paralelo con la actualidad, cómo las olas pandémicas, la enfermedad, se constituyen a la vez como una desgracia, pero a su vez como una oportunidad para el avance en ciertos ámbitos, en este caso científicos en fin, o precientíficos, ¿no? Bueno, la siguiente solución, y esto sí que se observa ya muy claramente en las monedas, es la aparición de dioses de la salud en los tipos monetales, ¿no? En las representaciones, en el anverso de las monedas, aparecen, bueno, algunas divinidades vinculadas a esa protección frente a la extensión de la pestilencia. Claro, ¿qué es lo que es muy interesante comprobar? Como veremos, que estos tipos que representan a las divinidades asociadas a la medicina o con propiedades salutíferas se multiplica su aparición en las monedas según van avanzando estas olas epidémicas, ¿no? De tal forma que, en fin, como dice el dicho popular, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Esto sería un poco la misma circunstancia, pero en la antigüedad. Bien, por un lado tenemos a Salus, que es la Igeia griega, es la hija de Esculapio y Lampetia, y es la diosa de la limpieza. Por lo tanto, de ahí viene la palabra higiene y de la curación. Ya la vemos representada en el anverso de muchas de las monedas. Esto es otra idea interesante, ¿no? Una idea religiosa, pero que tiene, en fin, una plasmación precientífica, y es que la higiene está vinculada con evitar la enfermedad, ¿no? Y aparece la iconografía como una mujer vestida con una túnica, con ramas de laurel y sobre la cabeza que tiene una copa con la que alimenta una serpiente, ¿no? Esto lo veremos en los anversos de las monedas.
Luego, por otro lado, está Atenea, la romana Minerva, que es la hija de Zeus, y además de ser diosa de la sabiduría, protectora de Atenas, entre otras muchas cosas, bueno, pues, y una diosa guerrera, es una diosa que tiene también un carácter salutífero, ¿no? En cuanto a que hace que se limpie el aire. Y entonces también hay otra idea, que los humores de la enfermedad se transmiten por el aire, cuestión que intuitivamente tiene una base también real, ¿no? Esculapio, el griego Asclepios, es el hijo de Apolo y de una mortal llamada Coronis, y que fue educado por un centauro que se llamaba Quirón. Bien, este centauro le enseña los conocimientos acerca de la medicina. Lo que pasa es que le enseña tanto que llega a transmitirle los conocimientos para resucitar a los muertos. En ese momento, bueno, pues Zeus comprende que eso podía, en fin, desmoronar el orden cósmico y lo fulmina con un rayo. En la iconografía de Esculapio está la vara, la serpiente, ustedes la podrán haber visto muchas veces en las farmacias, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, es la iconografía de Esculapio, y es un dios griego que se trajo su culto desde Epidauro a principios del siglo III a.C. Y se instaló un templo en la isla que hay en el centro de Roma, en medio del Tíber, ¿no? Es una pequeña isla que de hecho se talló con forma de un barco en relación con esa expedición, y allí estaba este templo de Esculapio, Asclepio, importado de Epidauro. Por otra parte está Apolo, que es hijo de Zeus y de Leto, y es un dios cuyo elemento iconográfico fundamental que tenemos también representado en las monedas es la lira, y es un dios de la música, de la luz, del sol y también de la medicina, dentro de la advocación de Apolo médico. Bueno, y ahora voy a hacer un pequeño recorrido por algunas de las pestes que asolaron al mundo clásico. Nos centraremos en el mundo grecorromano, nos centraremos en la peste del siglo II después de Cristo, en la llamada peste de Galeno, aunque haré referencia a otras tantas para que vean que los procesos, bueno, pues son similares, ¿no? La que es considerada por los escritores de la antigüedad y queda en la imaginación popular como la primera gran peste, ¿no?, que causó una gran conmoción, es la peste de Atenas de los años 431 al 429 a.C., que posiblemente fuera una epidemia de tifus. Esta epidemia está narrada por Tucídides y de forma, bueno, pues como pueden observar, muy dramática, ¿no? Les leo el principio de una narración de Tucídides, ¿no? El azote de la peste era tan terrible que no se sabía qué hacer y se perdió todo tipo de respeto a lo religioso y a lo sagrado. De esta forma se mudaron todos los ritos que hasta ese momento se habían usado en los entierros, puesto que cada cual enterraba como podía. En fin, pueden ustedes seguir leyendo. En cualquier caso, esta peste se dio por lo siguiente, ¿no? La ciudad de Atenas estaba protegida por una muralla que la unía con el puerto del Pireo, a través de la cual se establecían. La ciudad estaba asediada por los espartanos. ¿Cuál era la cuestión? Que los atenienses tuvieron que incluir dentro de la ciudad a los habitantes, digamos, del Ática, ¿no?, del territorio de la ciudad de Atenas, creando un hacinamiento notable. Y cuando llegaban los barcos al Pireo, pues parece que los barcos trajeron con sus comerciantes que abastecían la ciudad, pues la enfermedad con ellos. La enfermedad, además, se convierte para los escritores grecorromanos en el referente literario de lo que es una peste, de tal forma que es curioso cómo esta peste, que me remito a lo que he dicho al principio, no era la peste negra, sino posiblemente el tifus, todas las pestes posteriores, y entiéndase con ciertas comillas lo que digo, tienen
ciertos ecos en su descripción a esta peste, ¿no? Porque es el modelo literario de cómo describir una peste, ¿no? La peste descrita por Tucídides. Bueno, el resultado es catastrófico para la ciudad de Atenas, incluso los espartanos que asediaban la ciudad también en parte sufren contagios y finalmente el propio Pericles, político brillante, ¿no? de la Atenas clásica, pues fallece de esta peste de Atenas. En fin, les ilustro con otro texto de Tucídides. Se infectaron unos a otros y murieron como ovejas, y esto causó una mayor mortalidad, porque si por un lado estaban frenados por el miedo de visitarse unos a otros, los enfermos perecían sin ser atendidos, por lo que muchas casas se quedaban vacías por la parte de alguien que se ocupara de la enfermería, y si por el contrario visitaban a los enfermos, perecían en un salvaje desorden. Los cuerpos de los difuntos yacían uno sobre otro, y la gente medio muerta se revolcaba por las calles en su anhelo de agua cerca de todas las fuentes. Y los templos en los que se habían acuartelado también estaban llenos de cadáveres de los que habían muerto en ellos. Es decir, bueno, pues los efectos catastróficos de la enfermedad. Bien, aquí pueden ustedes observar una moneda de Atenas del siglo V a.C. No es que tenga una relación causa-efecto, es decir, no es que esta moneda con este tipo representando a Atenea se emita por la peste, pero sí es una moneda que en el momento que fue la peste se emitía, ¿no? Esta moneda, la tetradracma de Atenas, tiene una representación de Atenas y en el reverso de Atenea, perdón, y en el reverso la representación de la lechuza que representa a la propia diosa, ¿no? Y como hemos dicho, bueno, entre otras muchas funciones de Atenea está la de ser una diosa sanadora porque purifica el aire, ¿no? Decirles que esta moneda tetradracma de Atenas fue una moneda de gran prestigio en la antigüedad y era de una plata de gran calidad que salía de unas minas, que eran las minas de Laurion, ubicadas cerca de Atenas, y en los textos clásicos se refieren a esta moneda como las lechuzas de Laurion, ¿no? Por la representación de la lechuza de Atenea que aparece en su reverso. Bien. Bueno, la epidemia de los antoninos o epidemia de Galeno se dio entre el año 165 a 180 después de Cristo y probablemente se trate de la viruela. Quería decirles al respecto de esta cuestión que la epidemia, la pandemia, mejor dicho, empieza en el oriente del Mediterráneo y se va extendiendo hasta el occidente. Existe un debate de si en algunas de los rebrotes que se fueron dando entre el año 165 y 180 después de Cristo, hasta qué punto esto pudo afectar a la península ibérica. Lo cierto es que en las fuentes no se indica con claridad que la península ibérica se viera afectada. Tampoco dicen que la península ibérica no se viera afectada. Por lo tanto, es difícil de saber. Pero sí hablan de forma genérica que la pestilencia afectó desde Britania, es decir, desde Gran Bretaña, hasta Oriente Próximo, ¿no? De tal forma que es de suponer que llegó a la península ibérica. Y es así tanto que en el siglo II después de Cristo, sobre todo en el interior de la meseta, se ve un momento en la segunda mitad del siglo II después de Cristo de cierto decaimiento, ¿no? Especialmente, ya digo, la Celtiberia, la Carpetania, como muchas de esas ciudades, bueno, tienen un momento de decadencia que en algunas ciudades podrá ser revertido posteriormente y otras ciudades pues ya finalmente desaparecerán a consecuencia de esa decadencia, ¿no? Bien, y bueno, leerles los escritores Historia de Gustav, la vida de Marco Aurelio se refieren a esta peste de la siguiente forma. Dice, además se presentó una peste tan atroz que tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en vehículos y en carretas. Fue entonces cuando los antoninos sancionaron unas leyes estrictísimas sobre enterramientos y sepulcros. Esta es la cuestión a la que me había referido anteriormente, que esas medidas profilácticas se refuerzan, ¿no? Prohibiendo incluso a los particulares que los particulares construyeran tumbas en sus villas, disposición que todavía hoy se cumple. La peste consumió a muchos millares y a muchos próceres,
a los más ilustres de los cuales Antonio hizo erigir estatuas. Bueno. Otra cuestión también bastante de actualidad y que ya era un debate en la antigüedad. ¿De dónde vienen las pestes, ¿no? ¿Cuál es el origen de las pestes? Y fíjense, incluso en los escritores de la antigüedad existían dudas, no se sabía cuál era el origen de la peste, ¿no? Luciano de Samosata indicó que en Etiopía, Eutropio que en Siria, Dion Casio que en Armenia, Julio Capitolino en Babilonia, Amiano Marcelino en Asia. Y luego, bueno, existen otras teorías de autores contemporáneos, ¿no? Como Duncan Jones o Muñoz Sanz, que hablan, bueno, del Asia Central o incluso de China. Lo cierto es que, igual que se sigue debatiendo ahora sobre el origen del COVID, pues se debatía acerca del origen de la peste antoniniana. Y es curioso, lo que les comentaba también antes, ¿no? La explicación, digamos, sobrenatural, ¿no? de la desgracia de la extensión de la enfermedad. Por ejemplo, en la vida de Lucio Vero, de los escritores Historia de Gustave, dice: la versión que circuló acerca de esta pestilencia es que la misma nació en Babilonia, en el templo de Apolo, en donde un soldado hundió por casualidad una arqueta, de la cual escapó un vaho de pestilencia y que invadió al pueblo de los partos, y de allí se extendió por el mundo entero. Bueno, aparte de la explicación sobrenatural, hay algunos detalles que son interesantes. Por ejemplo, que fuera un templo de Apolo, por lo tanto, ese dios de la medicina que veremos luego en otras monedas, que se escapara un vaho de la pestilencia, por lo tanto la pestilencia se transmite por el aire, que es una idea también que existe desde la antigüedad, ¿no? Otra cuestión que comentábamos anteriormente, es decir, a todas las enfermedades pandémicas las llaman pestes, pero es muy difícil saber si realmente fue la viruela. Pero aquí sabemos que, según indica Galeno, los síntomas eran la fiebre, la diarrea, la inflamación de la faringe y las erupciones dérmicas. Por lo tanto, pueden ver síntomas pues, muy inespecíficos, ¿no? También se ha querido ver en algunas terracotas, en algunos objetos de cerámica de la península itálica, pues que tienen ciertas marcas sobre la piel que podrían ser pústulos, que podrían estar representando las pústulas de la viruela. Bueno, McNeil en 1984 hizo un estudio de la influencia demográfica sobre, bueno, pues los distintos pueblos y momentos históricos, y dice que esta peste puede tener una mortalidad elevadísima, ¿no? De un 1,3 a un tercio o un cuarto de la población, ¿no? Es decir, bueno, una mortalidad catastrófica, ¿no? Un tercio o un cuarto de la población del Imperio Romano, y por otra parte era una de las zonas más densamente pobladas en el momento. La peste de Galeno se extendió por todos los estratos sociales, como ya se ha señalado anteriormente. Incluso se considera por parte de los investigadores que Lucio Vero probablemente falleciera de la peste. Es difícil saber, puesto que en todos los relatos de las muertes de los emperadores siempre queda la sombra, la sospecha, aunque la muerte posiblemente fuera natural, del envenenamiento o del asesinato, de tal forma que es difícil discernir realmente muchas veces cuál era la causa verdadera, ¿no? de la muerte, ¿no? De Lucio Vero, aunque ya digo que probablemente fue en el año 169 después de Cristo por la pestilencia. Y en esta moneda de la colección del Museo Arqueológico Nacional observamos en el anverso el retrato de Lucio Vero, y en el reverso pueden ustedes observar la pira funeraria donde fue incinerado el cadáver de Lucio Vero en el momento de su fallecimiento, ¿no? Por lo tanto, es otro testimonio, ¿no? De un momento histórico, de un hecho histórico vinculado a esta oleada pandémica, ¿no?
Y otra cuestión que hablábamos antes de la respuesta ante la enfermedad, también aparece en la vida de Marco Aurelio, de los Scriptores Historiae Augustae, y es cuando se indica cómo la peste todavía hacía estragos, restituyó celosamente el culto de los dioses e instruyó para la milicia a los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo relevante es cómo se restituyó celosamente el culto de los dioses. Y esto, tal como señalan algunos estudios, como este que se cita aquí, de Idoate, pues lleva a que haya una aparición sistemática de las divinidades a las que nos hemos referido anteriormente, que son salutíferas, ¿no? Pueden ver ustedes Salus, Igeia, Esculapio, Apolo, en fin, entre otras divinidades con este carácter. Bueno, por ejemplo, esta moneda de Lucila, que es un as o un dupondio de Lucila, que es la esposa de Lucio Vero, que está datado entre el 164 y el 169 después de Cristo, por lo tanto, el periodo en el que se va extendiendo la pestilencia. En esta aparece la diosa Salus, pueden ver cómo está de pie y en la mano derecha tiene una copa, un cáliz con el que está dando de beber a una serpiente, que es esa serpiente vinculada con Esculapio. Piensen que la serpiente tiene la característica de mudar la piel y entonces al mudar la piel hace como representa la idea del rejuvenecimiento, ¿no? y por extensión de la curación, ¿no? Entonces pueden ver la diosa Salus de pie dando de beber a la serpiente, y en otra moneda, en otro dupondio de Lucila, la esposa de Lucio Vero, también de la misma época, de la misma cronología, pueden observar cómo la diosa Salus sentada hace la misma escena ritual, es decir, da de beber a la serpiente que se vincula con la curación y con Esculapio. También en relación con esta peste está el fallecimiento de Marco Aurelio. En sus propias palabras pone la vida de Marco Aurelio la siguiente frase: ¿por qué me lloráis si no pensáis más en la peste y en la muerte ante la que todos caeremos? Bien, indicando que él estaba afectado por la misma. Es cierto que Marco Aurelio había tenido, pues una salud quebradiza durante toda su vida, y lo cierto es que se tiene por cierto que en el año 180 después de Cristo pues falleció en Vindobona, que es la actual Viena, víctima de esta enfermedad. Y otra cuestión interesante de esa salud quebradiza que había ido arrastrando el emperador Marco Aurelio es cómo se emiten algunos tipos monetales en el que aparece la diosa Salus, a la que nos hemos referido anteriormente. Pueden ver la iconografía, ¿no? Como la diosa, como la serpiente, ¿no? Va a beber a ese cáliz, y alrededor se indica, se desea la saluti Augusti, es decir, para la salud del Augusto, para la salud del emperador, ¿no? En este caso de Marco Aurelio, que aparece representado en este denario del año 168-169 después de Cristo en el anverso. Bien, luego a mediados del siglo III después de Cristo se dio otra peste, no por ello menos importante, entre los años 249 a 269 después de Cristo, que es difícil de caracterizar. No se sabe si fue cólera, tifus, sarampión, viruela o algún tipo de fiebre hemorrágica vírica, en fin, con alguna relación con lo que luego posteriormente fue el ébola, aunque sea en sus síntomas. En fin, hay mucha literatura científica sobre la caracterización de esta enfermedad. ¿Por qué se llama la peste de Cipriano? Bueno, pues porque San Cipriano, que era el obispo de Cartago,
hace una serie de textos en los que se refiere a esta pestilencia, ¿no? Estos textos se llaman De Mortalitate. Bien, y es curioso cómo explica, como veremos ahora, con bastante detalle los síntomas, ¿no? Aunque quizás no con el detalle que fuera necesario para poder hacer una diagnosis en la actualidad solvente, ¿no? Y luego también otra cuestión interesante es cómo vincula a San Cipriano, en cierto modo, cierta relajación de las costumbres, ciertos pecados con el origen de la enfermedad, ¿no? Entonces, la perseverancia en las virtudes cristianas sería una forma de frenar la enfermedad, ¿no? Dice San Cipriano lo siguiente, dice: la fortaleza del cuerpo se disolviese, las entrañas se disipasen de golpe, un fuego profundo provocara heridas en la garganta, los intestinos se agitaran con vómitos continuos, los ojos incendiaran por la fuerza de la sangre, en algunos casos la putrefacción cortara los pies y extremidades, y los andares se deterioraran, la audición se bloqueara y la vista se cegara. En fin, una descripción muy gráfica de la enfermedad. Y de nuevo vemos cómo la enfermedad se extiende por todos los grupos sociales y Hostiliano, que es este individuo representado, este emperador, representado en este sestercio, que también es de la colección del Museo Arqueológico Nacional, pues posiblemente falleció a causa de esta peste, ¿no? En esta moneda podemos observar la efigie del emperador Hostiliano en el anverso, y en el reverso, de nuevo, pueden ver cómo la moneda está invocando la salud augusta, ¿no? La salud del emperador, ¿no? Con la iconografía, repitiendo la iconografía que hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, la diosa dando de beber a la serpiente. Aunque es cierto, como pasa en otros casos, como hemos comentado anteriormente, que mientras que algunos escritores clásicos, como Aurelio Víctor, dice que murió de esta peste, pues otros, como Zósimo, dice que fue asesinado por el que era su coemperador, que era Treboniano Galo, en el año 251 después de Cristo. En fin, sea como fuera, es cierto que las monedas están invocando la salud de la salud augusta, la salud del emperador. Por lo tanto, la hipótesis de que falleciera por la peste es plausible, ¿no? Y también en este momento vemos como Treboniano Galo, que era coemperador con Hostiliano, del año 251 a 253 después de Cristo, pues emite esta moneda, este antoniniano, una moneda de plata, que en el reverso muestra a otra de estas divinidades asociadas con las características salutíferas en general, ¿no? Sería el caso de Apolo médico, ¿no? Apolo salutífero. Podéis ver cómo en la mano izquierda porta la lira, ¿no? Que era, al ser la divinidad de la música, pues es un elemento fundamental de su iconografía. Bueno, y para ir terminando, me referiré a la última de las grandes pestes, en este caso ya no de la antigüedad, pero sí del periodo que se conoce, del origen de los primeros años de la Edad Media, o de lo que se llama en la historiografía actualmente como la Antigüedad Tardía, que es la Gran Peste de Bizancio, que es en época de emperador Justiniano I el Grande, entre los años 541 y 544, y esta sí es propiamente, parece la peste bubónica, ¿no? Sería la primera de las pestes de las que hemos hablado, que sería lo que nosotros entendemos como la peste negra, ¿no? La peste bubónica. Acerca de la misma existen los textos de Procopio de Cesarea, que la describe con mucho detalle, y además indica cómo la pestilencia se va extendiendo por todo el Mediterráneo, y es muy plausible que llegara a la península ibérica, puesto que en esos momentos en su parte sureste se encontraba parcialmente bajo el dominio bizantino, ¿no?
Les leo parte de este texto de Procopio. Dice: la enfermedad duró 4 meses en Bizancio y su mayor virulencia duró 3 meses. En un principio las muertes fueron algo más de lo normal. Después la mortalidad se elevó mucho más y más tarde alcanzó 5.000 personas cada día. E incluso llegó un momento en que fueron 10.000 cada día y hasta más. Al principio todos los hombres asistían al entierro de los muertos de su propia casa. Después los arrojaron en las tumbas de otros para finalmente llegar a un estado de confusión y desorden. Esclavos fueron separados de sus dueños, y hombres que en tiempos habían sido ricos fueron privados del servicio de sus criados que habían enfermado o muerto, llegando incluso a ver casas completamente vacías de seres humanos. Por esa razón sucedió que algunos de los hombres notables de la ciudad permanecieron sin sepultar durante muchos días. Bien, y ya para terminar, bueno, pues podemos observar esta representación de un sólido, una moneda de oro de este emperador, de Justiniano I, que pertenece también a la colección del museo, en la cual, bueno, pues se representa a Justiniano, que fue, bueno, el emperador que tuvo que enfrentarse a esta epidemia, ¿no? a esta pandemia. Podríamos haber puesto muchos más ejemplos, ¿no? acerca de monedas de cada una de estas olas pandémicas y de las distintas divinidades, ¿no? Salus, Apolo, Esculapio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ha sido, en fin, para no hacerlo demasiado repetitivo, ha sido, bueno, unas ideas generales acerca de la cuestión y, en definitiva, cómo la moneda es un interesante documento histórico que sirve para transmitir mensajes, para transmitir ideas y para mucho más que simplemente pagar o ser un elemento de intercambio, ¿no? Así que nada, pues gracias por su atención y buenas noches. Bueno, pues llegó el interesante momento de las preguntas, como siempre. Vamos a esperar a que baje nuestro compañero con el micrófono y... ¿Me ponen las gafas? Para verlos bien. La técnica no es perfecta. Hola, ya. Buenas noches y muchas gracias por la explicación. Quería hacerte 3 preguntas rápidas. Una de ellas solamente es un comentario como aficionado a la ornitología. Has hecho la referencia a la lechuza, ¿no? Que aparece más en la moneda griega. Creo que no es una lechuza, es un mochuelo. De hecho, el nombre en latín científico del mochuelo es Atene noctua. El nombre científico de la lechuza es Tito alba. Yo creo que ese dibujo que aparece en la moneda, creo claramente que se refiere a una efigie de un mochuelo. De hecho, el nombre, ya te digo, en latín es Atene noctua. O sea que, más que lechuza, no sé cómo las fuentes clásicas qué nombre darían, pero vamos, a efecto de identificación y por el nombre científico claramente parece un mochuelo. Eso es mi opinión como aficionado ornitólogo. La primera, te dejo. Segunda, en el texto que has puesto de Procopio referente a la última epidemia, a la de Justiniano, dice en ese texto que estuvieron 4 meses, duró en Bizancio la epidemia. Quiero recordar que Justiniano era romano y la consideración de bizantino vino mucho después ese nombre. Es un nombre, no creo que en el texto hicieran referencia literal a Bizancio, porque eso es un invento posterior, que realmente Roma cayó, creo, también como aficionado, lo que he leído, en el siglo XV, en 1429 cayó. Y luego la última es, si como el periodo clásico duró, vamos por hecho, hasta el siglo XV, ¿hubo alguna otra epidemia desde Justiniano hasta el siglo XV digna de consideración? Gracias. Sí, bueno, sobre la ornitología, no soy experto en ornitología, pero bueno. La cuestión de la lechuza, es verdad que últimamente, no de toda la vida, bueno, como ustedes saben, la numismática es una ciencia que podemos remontar al siglo XVI. Entonces, la multidisciplinariedad está dando muchos frutos y uno de ellos es también pues, tener en cuenta, pues, por ejemplo, especies botánicas, animales y demás que antes pues, se han
descrito con un nombre genérico y que ahora se puede afinar más. Entonces, eso que usted nos dice, efectivamente, últimamente pues, se está revisando que no es una lechuza, sino es un mochuelo. La cuestión está en que la historiografía numismática desde el siglo XVI lo describe como lechuza y en todas las publicaciones ustedes lo van a encontrar siempre y las traducciones se han hecho como las lechuzas de Atenas. Cambiar ahora el mochuelo de Atenas es un poquito difícil, pero es verdad que ahora, bueno, hay gente todavía que defiende que no, pero que se está, bueno, cambiando que sí, que aunque lo conozcamos como lechuza, efectivamente puede ser más preciso que sea un mochuelo. La cuestión de Justiniano, que no sé si lo iba a contestar Emilio. Sí, vamos a ver varias cosas. Justiniano, claro, el imperio de Oriente se reclama absolutamente el imperio romano. Bizancio es un nombre más antiguo que Constantinopla, porque es el nombre griego. Por lo tanto, ese nombre es previo y se utiliza en las fuentes antiguas, Bizancio y Constantinopla, renombrada en época de Constantino. Por lo tanto, esa cuestión es así. Evidentemente, la idea de Justiniano I es hacer lo que Procopio denomina la restauratio imperii, es decir, restaurar el imperio romano. Por lo tanto, sí, se le puede considerar como romano, pero claro, igual que podemos considerar como romano a Carlomagno cuando quiere restaurar el Sacro Imperio, podíamos decir que sí, pero ciertamente el Imperio Romano de Occidente había caído con Rómulo Augustulo. Esto sería un debate por definición bizantino, ¿no? Si Justiniano es romano o no es romano. En la historiografía y en la definición de cualquier elemento científico se utilizan unas, digamos, podríamos llamar etiquetas de definición que nos permiten comprender a qué nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos al Imperio Bizantino, está claro en la historiografía a lo que nos estamos refiriendo. Y en este caso, claramente nos referíamos a Justiniano, pero sí es cierto que Justiniano se consideraba emperador del Imperio Romano y esa es la idea de la expansión del Mediterráneo que llega a través de las operaciones militares de Narsés y de Belisario hasta el extremo occidente y hasta Cartago. No sé si me deja algo. Nos acordamos de la tercera pregunta. Como te decía que como consideraba que el nombrar, antes, bueno, en la época de Honorio y Arcadio se separó el Imperio Romano de Oriente. No voy a entrar en la discusión bizantina, ¿no? Pero bueno, se consideraba Imperio Romano de Oriente y Occidente, al desaparecer una de las partes, el que sobrevive se considera el imperio, ¿no? Y como tal, bueno, estamos hablando del siglo VI, o sea que como tal, yo pienso como aficionado que es, pero bueno, yo ahí estoy más aficionado. Y te decía que precisamente, si partimos de ahí, si había habido alguna otra gran epidemia desde Justiniano hasta, digamos, el fin de los 1000 años que duró el Imperio Bizantino. ¿Qué te suena? Sí, en fin, se van describiendo olas pandémicas en el oriente del Mediterráneo en época bizantina en múltiples casos. También, claro, digamos que precisamente esta epidemia en época de Justiniano se dé en un momento en el que hay operaciones militares y un reforzamiento del comercio en todo el Mediterráneo hace que su extensión sea mayor, ¿no? Y aparte tenemos textos que la describen de forma muy, muy vívida, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el siglo VI y en el siglo VII hay pandemias en la península ibérica, en la España visigoda, que son, en fin, que arrasan con parte de la población de la meseta, en el siglo VI y en el siglo VII. Pero vamos, digamos que una gran pandemia que tenga una importancia tan global como tiene la peste de Bizancio o la peste de Cipriano o la propia de Justiniano, pues sería
que sepamos, que tengamos, porque posiblemente hubo más, pero los textos no las describen de forma tan unificada, tan coherente y en distintos sitios a la vez, pues es la que conocemos como la peste negra, ¿no? Pero noticias de epidemias y de peste son constantes. Si no, no se graba. Y oímos la respuesta, pero no oímos la pregunta en la grabación. Muy buenas. Muchas gracias por la charla. Ha sido bastante interesante. Yo tengo una duda. Lo digo desde el punto de estudio de salud pública. Este tipo de monedas se acuñaban en el periodo que existían estas personas o después de fallecer estas personas. Lo digo porque, lógicamente, si lo hacen durante el periodo de existencia de las personas, a lo mejor lo podíamos entender como un poquito el deseo de que estas personas mantuvieran la salud gracias al Dios que tenemos por detrás, o si está acuñada después de fallecer, es un poco como diciendo que esta persona ha fallecido por falta de la salud esa que... Entonces, esa duda no me ha quedado clara. Gracias. No, gracias. Distintas cuestiones, ¿no? Las monedas de salus pública del emperador Nerva se refieren a la salud pública en cuanto a bienestar de la sociedad y bienestar de los individuos que la conforman, ¿no? Para lo cual hacen una serie de medidas que se vinculan con salus, ¿no? Porque llevan a la salud del individuo, lleva a la salud del Estado. Esa es la idea. Esas se acuñan por el emperador. Es propaganda política, en definitiva, ¿no? Metidas en la ceca de Roma. Por otra parte, otras monedas como las que hemos visto de Hostiliano, ¿no? O de Marco Aurelio son monedas en vida del emperador que invocan en un contexto de pandemia y por tanto de potencial peligro para la salud del emperador, invocan a que esa salud se mantenga, ¿no? Sería la expresión medieval que llega en Inglaterra hasta la actualidad, Dios salve a la reina, ¿no? Pues, en fin, salvando las distancias, esa es la idea. Y hay otras, evidentemente, que son monedas, que hacen alusión a un momento histórico que ya ha pasado, ¿no? Como, por ejemplo, la emisión de Lucio Vero con su pira funeraria, que es realizada por Marco Aurelio, con el que había sido coemperador. Después de su muerte es el único emperador, Marco Aurelio, ¿no? Entonces es una forma de hacerle ese homenaje a quien había gobernado con él. Por lo tanto, en cada caso tiene una lectura un poco diferente, ¿no? Complementando lo que dice Emilio, es que el mensaje de las monedas no es unívoco. Y tú piensas en las monedas, pero las monedas es un mundo muy grande. Entonces, los ejemplos que ha presentado él, que además son ejemplos de una amplitud cronológica muy grande, también responden a sociedades diferentes. No es lo mismo la tetradracma de Atenas que las emisiones de Marco Aurelio. En el caso del Imperio Romano, la identificación del bienestar del emperador con el bienestar de su pueblo es completa, de tal manera que si el emperador está bien, el pueblo romano lo estará. Aparte de eso, pues todas esas leyendas de la salud augusta se interpretan como la salud del Augusto, pero también como una identificación entre la propia diosa y el emperador, que puede llevar el título de Augusta, porque el título de Augusto es un título que lleva el emperador romano. O sea, todo se mezcla, porque en el fondo todo es un proceso de propaganda. Entonces, en esa época las monedas que circulan en manos de la gente son un medio de información también. Igual que aparecen pues, grandes hazañas bélicas, digamos, ¿no? Conquistas de territorios, pues también tienen que aparecer otras cosas que preocupan directamente a la población. Y una de ellas es mantenerse sano, porque mantenerse sano es mantenerse vivo. Entonces, es mucho más complejo, quizá, de lo que se puede dar pues, con unos ejemplos, claro. Pero por ahí van los tiros. ¿Nadie más se anima? Uy, por ahí arriba.
Hola, gracias por la conferencia. Y quería preguntar, ¿cómo adaptan los cristianos, los primeros cristianos, este culto a las divinidades salutíferas al suyo propio? Porque ¿las rechazan o intentan, como con el resto de los problemas que tenía la sociedad? Que siempre... Bueno, hay una sustitución de los cultos, ¿no? Aunque es cierto que muchos de los, digamos, elementos característicos de las divinidades romanas se transponen con elementos del culto cristiano, ¿no? Pues Isis, en fin, vincula algunas de las características de Isis con la Virgen María, algunos de los dioses romanos con los santos, ¿no? De tal forma que, bueno, esas propiedades salutíferas, pues bueno, se van transmitiendo según la evolución del cristianismo, no solo al propio Cristo, sino a los santos y a la Virgen María, ¿no? Según la circunstancia. Bueno, casos muy evidentes, ¿no? Fuentes salutíferas, como ha habido desde el mundo romano hasta el agua de Lourdes, ¿no? Es decir, bueno, hay elementos que se resignifican. Y luego, en el fondo, el propio Cristo realiza algunas acciones que son salutíferas, ¿no? Como realiza la resurrección de Lázaro, ¿no? Como en el caso del propio Esculapio, ¿no? Que realiza una resurrección. Y luego, aunque no sean específicamente, digamos, de tipo salutífero, pero sí realiza, y es uno de los elementos fundamentales de Cristo, muchos exorcismos, ¿no? Como el endemoniado de Gerasa y otros exorcismos, de tal forma que digamos, el elemento sobrenatural como origen de la enfermedad es combatido mediante el exorcismo en los casos del propio Cristo, ¿no? Ya digo, por ejemplo, muy famoso el endemoniado de Gerasa, pero en los evangelios Cristo está haciendo exorcismos de forma recurrente, ¿no? Es casi el milagro que más realiza. Bien, pues como parece que hemos quedado todos ya satisfechos y muy salutíferos, pues nada, muchas gracias por haber venido a esta conferencia y les esperamos en la siguiente.